Me tocó vivir en un contexto tan pobre donde los recursos básicos para sobrevivir eran tan escasos que siempre podía haber uno más pobre que tú. De los pobres siempre escuché que son estorbo, que los pobres afectan la reputación del mundo y que ser pobre es ser holgazán. También escuché que ser pobre es una decisión, que el pobre es pobre porque quiere. Ya luego concluí que ser demasiado rico también es una decisión que casi siempre consiste en explotar, ya sea a las buenas o a las malas, a la fuerza o sutilmente, quebrantando la ley o siguiéndola. Además que todo es culpa del pobre. ¿Te has dado cuenta que la suciedad es sinónimo de pobreza? Que la ignorancia es sinónimo de pobreza. Pero no serán los demasiado ricos, demasiado limpios y demasiado educados como para que sus atrocidades pasen desapercibidas. Mientras que hacía un viaje en Belice, tuve la oportunidad de platicar con un pastor que me contó su trágico testimonio. Su historia me hizo ver la pobreza desde otra perspectiva. Me contó que en su aldea, El Progreso, una comunidad con déficit de recursos básicos para sobrevivir, como una gran mayoría de Latinoamérica, un grupo de estudiantes extranjeros lograron implementar un sistema de purificación de agua gratuito para la comunidad. Al darse cuenta, los dueños y magnates del refresco más popular del mundo, que además lucran con la venta de agua embotellada, hablaron con el gobernador para que el sistema de purificación nunca fuera inaugurado. Como también era de esperarse, el gobernador aceptó la oferta. Y hasta la fecha, el sistema de purificación gratuito para la comunidad del Progreso sigue intacto. A partir de ahí, me doy cuenta del por qué la pobreza sigue existiendo, y entre más abro los ojos, más me doy cuenta cómo el poder opera. Y más me doy cuenta que el pobre no es pobre porque quiere, sino que quizá el rico es rico porque quiere y porque puede serlo. Aunque como yo, muchos crecimos en la pobreza, todos corremos el riesgo de ignorar las fuerzas de poder sistemáticas que hacen que la pobreza perpetúe. En el mundo, 2.000 millones de seres humanos no tienen un lugar donde vivir con el mínimo de dignidad y seguridad. Y en el mundo, 1 de 4 niños tienen una estatura inadecuada para su edad gracias a la desnutrición. Claramente algo está pasando y no podemos seguir culpando a las víctimas. Es tiempo de hacer algo. Así que propongo hacer malabares, 2 cosas a la misma vez. Seguir luchando para erradicar la pobreza a través de cualquier iniciativa de ayuda social, y quienes nos hemos comprometido ya de manera concreta con el pobre y por el pobre, seguir descubriendo las fuerzas de poder que hacen que la pobreza exista. Así que mientras damos pan, apuntamos críticamente a los administradores del pan. Considero que los lentes con los que nos aproximamos a la pobreza y el sufrimiento tienen que cambiar por el bien de los más vulnerables, ya que los ricos, los dueños, normalizan la pobreza y el sufrimiento. Es de su interés vernos sin agua para tener algo que vendernos. Y así seguirán siendo los amos del mundo. Pero recuerden, hacer malabares, 2 cosas a la misma vez. Dar pan y apuntar críticamente a los administradores del pan, aquellos que perpetúan el hambre y la pobreza.